8 de septiembre de 1944, 6:43 de la tarde. Una mujer en Londres escuchó un silbido extraño en el cielo. Luego nada, ni explosión, ni advertencia. Solo silencio. 30 segundos después, el edificio donde estaba se desintegró en una bola de fuego. 3 personas murieron instantáneamente. No hubo sirenas de ataque aéreo. No hubo tiempo para buscar refugio. El arma había viajado a 5.600 kilómetros por hora. Mach 4.5. Más rápido que el sonido. Para cuando escuchabas el silbido, ya era demasiado tarde. Los londinenses la llamaron el cohete que llegaba. Los alemanes la llamaban Vergeltungswaffe 2, arma de venganza 2B2. Era el primer misil balístico de largo alcance de la historia. Subía 80 kilómetros al espacio, luego caía sobre su objetivo sin que hubiera defensa posible. Hitler creía que ganaría la guerra. Estaba equivocado. Pero el V2 sí cambió la historia, solo que no de la manera que los nazis esperaban, porque el hombre que lo diseñó, Wernher von Braun, terminaría trabajando para Estados Unidos, y el cohete que bombardeó Londres se convertiría en el cohete que llevó humanos a la Luna. Esta es la historia del V2, el arma más avanzada de la Segunda Guerra Mundial que llegó demasiado tarde para cambiar la guerra, pero a tiempo para comenzar la carrera espacial. Si quieres más historias documentadas de armas secretas que fallaron su objetivo original pero cambiaron el futuro, suscríbete a Historias de Acero y activa la campanita. Déjame en los comentarios si sabías que más prisioneros murieron construyendo V2 que víctimas murieron por sus ataques. 1928. Un joven alemán de 16 años leyó un libro que cambiaría su vida. El cohete hacia los espacios interplanetarios, de Hermann Oberth. Wernher von Braun quedó fascinado. Los cohetes podían escapar la gravedad de la Tierra, podían alcanzar el espacio, podían llegar a la Luna, y von Braun decidió que dedicaría su vida a construirlos. Estudió ingeniería mecánica y física. Se doctoró en física en 1934 con una tesis sobre cohetes de combustible líquido. Pero había un problema. Cohetes espaciales eran sueños. Cohetes militares eran realidad con financiamiento. Von Braun aceptó esa realidad. Si el ejército alemán pagaba por desarrollar cohetes como armas, él usaría ese dinero para investigar tecnología espacial. En 1937, el ejército alemán estableció un centro de investigación secreto en Peenemünde, una isla remota en el mar Báltico. Von Braun, con solo 25 años, fue nombrado director técnico. Su misión, desarrollar cohetes de largo alcance como artillería. Su objetivo personal, desarrollar tecnología para viajes espaciales. Las dos misiones no eran contradictorias. Los mismos cohetes que podían bombardear ciudades, podían, con modificaciones, alcanzar la órbita. El equipo de Peenemünde desarrolló una serie de cohetes experimentales llamados Agregat, A1, A2, A3, cada uno más grande, más poderoso, más complejo que el anterior, y luego llegaron al A4, el diseño que se convertiría en el V2. El 3 de octubre de 1942, el primer A4 despegó de Peenemünde. Subió 85 kilómetros de altitud. Viajó 190 kilómetros horizontal. Alcanzó velocidades supersónicas. Fue el primer objeto humano en alcanzar el espacio exterior. Von Braun y su equipo sabían que habían logrado algo histórico. Uno de los ingenieros dijo: "Hoy ha nacido la nave espacial". Pero Hitler no quería naves espaciales. Quería armas de venganza. Inglaterra había bombardeado a Alemania noche tras noche desde 1940, destruido ciudades alemanas, matado civiles alemanes. Hitler quería represalia, y el A4, rebautizado V2, sería esa represalia. El V2 era tecnológicamente asombroso, 14 metros de altura, 12.700 kilogramos completamente cargado, 1 tonelada de explosivos en la ojiva, propulsado por combustible líquido, 75% etanol,
25% agua, mezclado con oxígeno líquido. El motor generaba 25 toneladas de empuje. Eso requería bombear 128 kilogramos de alcohol y 159 kilogramos de oxígeno líquido por segundo a la cámara de combustión. Las bombas eran impulsadas por una turbina de vapor de 580 caballos de fuerza, girando a 3.800 revoluciones por minuto. La turbina funcionaba con vapor generado químicamente. Peróxido de hidrógeno mezclado con permanganato de calcio producía vapor sobrecalentado que impulsaba las bombas. Era ingeniería brillante y brutalmente complicada. Cada V2 tenía más de 30.000 componentes individuales. La cámara de combustión alcanzaba 1.700 grados Celsius, lo suficientemente caliente para derretir acero. Tuvo que ser refrigerada haciendo circular alcohol alrededor de la cámara antes de inyectarlo como combustible. Era regenerative cooling, enfriamiento regenerativo, tecnología que todos los motores de cohetes modernos aún usan. El cohete se estabilizaba usando 4 aletas externas para control aerodinámico en vuelo y 4 paletas de grafito en la corriente de escape del motor para control durante el lanzamiento cuando la velocidad era demasiado baja para que las aletas funcionaran. El sistema de guía usaba giroscopios para detectar desviaciones del curso programado y ajustar automáticamente. Era el primer sistema de misiles guiados automáticamente de la historia. Pero toda esa complejidad tenía un costo brutal, no en dinero, aunque cada V2 costaba 100.000 Reichsmarks. El costo era en vidas humanas, porque los V2 no eran construidos por trabajadores alemanes, eran construidos por prisioneros, esclavos. Agosto de 1943. La Royal Air Force bombardeó Peenemünde después de que inteligencia británica descubriera el programa de cohetes. 700 científicos e ingenieros murieron. La producción se trasladó a un sitio nuevo, Mittelberg, una fábrica subterránea cerca de Nordhausen en el centro de Alemania. Mittelberg usaba trabajo esclavo del campo de concentración Mittelbau-Dora. 20.000 prisioneros, rusos, polacos, franceses, presos políticos, judíos. Trabajaban en túneles subterráneos sin ventilación adecuada, sin luz del día, con raciones de hambre. Turnos de 12 horas excavando túneles en roca, ensamblando cohetes con herramientas improvisadas. Las condiciones eran indescriptibles. Frío, polvo de roca que causaba enfermedades pulmonares, malnutrición severa. Los guardias SS golpeaban o ejecutaban a trabajadores que colapsaban de agotamiento. Se estima que 20.000 prisioneros murieron construyendo V2, más que todas las víctimas civiles causadas por los ataques de V2 combinados. Werner von Braun visitó Mittelberg al menos 15 veces entre 1943 y 1945. Sabía lo que estaba pasando. En su testimonio posterior, admitió haber visto las condiciones, pero afirmó que no tenía autoridad para cambiarlas. Esa afirmación es controvertida. Von Braun era miembro del partido nazi y oficial de la SS. Tenía suficiente influencia. La pregunta de cuánto sabía y cuánto pudo haber hecho perseguiría su legado por décadas. Para finales de 1944, Mittelberg producía 600 V2 por mes. En total, Alemania construyó aproximadamente 6.000 V2 entre 1944 y 1945. 3.170 fueron lanzados operacionalmente. 2.500 contra objetivos aliados, principalmente Londres y Amberes. El primer ataque operacional fue el 8 de septiembre de 1944. Un V2 lanzado desde Holanda impactó Londres. Mató 3 personas. Los británicos intentaron mantener secreto el nuevo arma para evitar pánico, afirmando que explosiones eran tuberías de gas rotas. Pero pronto fue imposible ocultar la verdad. Los V2 caían sin advertencia. No había sirenas de ataque aéreo porque no había tiempo. El cohete viajaba más rápido que el sonido. Escuchabas el silbido solo después de la explosión y no había defensa. Los cazas no podían interceptar misiles supersónicos. La artillería antiaérea era inútil.
Todo lo que los londinenses podían hacer era esperar que el próximo cayera en otro lugar. Entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, Londres sufrió 517 ataques de B-2. 2.754 civiles murieron, 6.522 resultaron gravemente heridos, edificios destruidos, infraestructura dañada, moral civil afectada. Pero contrario a las esperanzas de Hitler, el B-2 no cambió el curso de la guerra. Llegó demasiado tarde. Para septiembre de 1944, los aliados ya habían invadido Francia. La liberación de Europa estaba en marcha. Alemania estaba siendo aplastada desde el este por la Unión Soviética y desde el oeste por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el B-2, por todo su avance tecnológico, era estratégicamente ineficaz. Era impreciso. El error circular probable era 16 kilómetros. Eso significaba que la mitad de los cohetes caían a más de 16 kilómetros del punto objetivo. Era un arma de terror, no de precisión militar. Era también ruinosamente caro. Cada B-2 costaba lo mismo que un bombardero Junkers Ju-88. Pero un bombardero podía ser reutilizado docenas de veces. Un B-2 era de un solo uso. Alemania gastó recursos masivos, 2.000 millones de Reichsmarks, en un programa que mató menos civiles que una sola noche de bombardeo convencional. Marzo de 1945. Von Braun sabía que Alemania estaba perdida. Los ejércitos soviéticos avanzaban desde el este, los ejércitos estadounidenses desde el oeste. Peenemünde sería capturado. Mittelberg sería capturado. Y los científicos de cohetes serían capturados o ejecutados. Von Braun tomó una decisión calculada: rendirse a los estadounidenses. Los soviéticos probablemente ejecutarían a científicos nazis. Los estadounidenses, pensaba von Braun, valorarían la experiencia técnica sobre la ideología política. Organizó la evacuación de su equipo clave hacia el sur de Alemania, hacia territorio que probablemente sería ocupado por Estados Unidos. El 2 de mayo de 1945, von Braun y su hermano Magnus se rindieron a soldados estadounidenses en los Alpes bávaros. Von Braun tenía el brazo en cabestrillo debido a un accidente automovilístico reciente. Habló en inglés fluido. Mi nombre es Werner von Braun. Soy el director técnico del programa de cohetes alemán. Me gustaría rendirme. Los militares estadounidenses no podían creer su suerte. Habían capturado al genio detrás del B-2 y capturaron más. 125 científicos e ingenieros alemanes de Peenemünde se rindieron con von Braun. Además, tropas estadounidenses capturaron Mittelberg antes de que los soviéticos llegaran, obteniendo cientos de B-2 completos o parcialmente ensamblados y toneladas de documentación técnica. Junio de 1945. Un mes después del final de la guerra en Europa, comenzó la Operación Overcast, más tarde renombrada Operación Paperclip. Era un programa de inteligencia secreto para reclutar científicos alemanes y traerlos a Estados Unidos antes de que los soviéticos los capturaran. Von Braun y su equipo fueron los primeros objetivos prioritarios. En septiembre de 1945, 127 científicos alemanes de cohetes fueron enviados a Fort Bliss, Texas. Allí trabajarían para el ejército de Estados Unidos, desarrollando misiles guiados y entrenando personal estadounidense en tecnología de cohetes. Era profundamente controvertido. Von Braun era miembro del partido nazi. Era oficial SS. Había supervisado una fábrica donde 20.000 esclavos murieron. Pero el ejército estadounidense argumentó que su experiencia técnica era demasiado valiosa para desperdiciar y demasiado peligrosa para dejar que los soviéticos la capturaran. Así que los archivos fueron limpiados. Las afiliaciones nazis fueron minimizadas u omitidas. Los científicos fueron rebranded como expertos técnicos no políticos. La operación Paperclip eventualmente trajo más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes a Estados Unidos. Muchos habían trabajado en el programa de cohetes, otros en aeronáutica, guerra química,
medicina. Fue valorado en $10.000 millones en patentes y procesos industriales, y fue enormemente controvertido entonces, y sigue siendo hoy. Los soviéticos condujeron su propio programa similar, Operación Oso Aviakhim, capturando científicos alemanes y tecnología de cohetes de su zona de ocupación. Pero Estados Unidos se había llevado el premio mayor, Von Braun y el equipo principal de Peenemünde. En White Sands Proving Ground, Nuevo México, los científicos alemanes y sus contrapartes estadounidenses lanzaron V2 capturados para estudiar su tecnología. Entre 1946 y 1952, lanzaron 67 V2. Los usaron para investigación de alta altitud, fotografía de la Tierra desde el espacio y desarrollo de misiles militares estadounidenses. Gradualmente, el programa evolucionó. Los V2 fueron modificados. Se desarrollaron nuevos diseños basados en principios del VI-2, pero incorporando mejoras. El Redstone, el Jupiter, cada uno más avanzado que el anterior. Von Braun y su equipo ya no trabajaban para Hitler, trabajaban para el ejército de Estados Unidos. 1957. La Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. Estados Unidos entró en pánico. Los soviéticos habían ganado la primera ronda de la carrera espacial. El gobierno estadounidense creó la NASA en 1958 y transfirió el equipo de cohetes del ejército, incluyendo a Von Braun, a la nueva Agencia Espacial Civil. Von Braun se convirtió en director del Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama. Allí diseñó el cohete Saturn V, el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás construido exitosamente. 111 metros de altura, 3 millones de kilogramos en la plataforma de lanzamiento, capaz de enviar 45 toneladas a la Luna. 20 de julio de 1969. Neil Armstrong caminó sobre la Luna. El Saturn V que lo llevó allí fue diseñado por Wernher von Braun, el mismo hombre que diseñó el V2 que bombardeó Londres 25 años antes. La conexión era directa. Sin V2 no habría habido programa espacial estadounidense, al menos no tan rápido. Von Braun se convirtió en celebridad estadounidense. Apareció en programas de televisión, trabajó con Walt Disney en documentales espaciales. Fue presentado como el arquetipo del científico visionario que soñaba con llevar humanos a las estrellas. Su pasado nazi fue raramente mencionado, pero la verdad era complicada. Von Braun había trabajado voluntariamente para los nazis. Se unió al partido nazi en 1937, se unió a las SS en 1940. No fue forzado, fue ambición y oportunismo. Los nazis ofrecían financiamiento ilimitado para cohetes. Von Braun aceptó ese financiamiento sabiendo el precio moral. Cuando se le confrontó sobre Mittelbau-Dora después de la guerra, Von Braun afirmó que había estado enfocado en aspectos técnicos y no había tenido autoridad sobre condiciones laborales. Pero documentos desclasificados más tarde mostraron que Von Braun visitó la fábrica regularmente, vio las condiciones y continuó supervisando producción. La pregunta de su complicidad sigue debatida. Von Braun murió en 1977. Sus obituarios lo celebraron como pionero espacial. Pero en décadas posteriores, periodismo investigativo reveló más sobre su pasado nazi y sobre la operación Paperclip. En los años 70, el Congreso estadounidense realizó audiencias que concluyeron que líderes militares habían tomado decisiones moralmente bancarrotas en nombre de la seguridad nacional. Arthur Rudolph, colaborador cercano de Von Braun, que se convirtió en director de proyecto del Saturn V en NASA, dejó Estados Unidos permanentemente en 1984 y renunció a su ciudadanía para evitar enjuiciamiento después de que investigaciones revelaran su rol supervisorio en Mittelbau-Dora. Hoy, el legado del V2 y de Von Braun sigue siendo controversial. Por un lado, fue el primer paso real hacia la exploración espacial. Demostró que cohetes podían alcanzar el espacio. Tecnología desarrollada para el V2
Es la base de todos los cohetes modernos: motores de combustible líquido, sistemas de guía inercial, bombas de turbina, refrigeración regenerativa. Cada cohete que va al espacio hoy usa principios probados primero en el V-2. Por otro lado, fue desarrollado por un régimen genocida usando trabajo esclavo. 20.000 personas murieron construyéndolo. Miles más murieron bajo sus ataques. Y los científicos responsables fueron perdonados, rebranded y celebrados porque su conocimiento era estratégicamente valioso. La pregunta que el V-2 plantea es incómoda. ¿El progreso tecnológico justifica los crímenes cometidos para lograrlo? ¿Debería Estados Unidos haber rechazado colaborar con científicos nazis por principios morales, incluso si eso significaba que la Unión Soviética los obtendría en su lugar? El hecho de que el V-2 eventualmente llevó a la Luna redime de alguna manera a los que murieron en Mittelbau-Dora. No hay respuestas fáciles. Lo que es innegable es que el V-2 cambió la historia, no de la manera que Hitler esperaba. No ganó la guerra para Alemania, pero sí comenzó la era espacial. Y esa era espacial comenzó no con idealismo científico puro, sino con un arma de terror construida por esclavos. Hoy puedes ver V-2 en museos alrededor del mundo. Están pulidos, restaurados, presentados como maravillas técnicas. Raramente mencionan las manos que los construyeron. Esa es tal vez la lección final del V-2. La tecnología no es moralmente neutral. Cada avance técnico lleva las huellas de cómo fue creado y por qué. El V-2 fue el primer objeto humano en el espacio. También fue el primer misil balístico. Esos dos hechos están inseparablemente conectados. Y esa conexión define la era espacial, nacida de guerra, construida por visionarios moralmente comprometidos, usada para propósitos que sus creadores nunca imaginaron. Esa es la historia completa del cohete V-2, el arma que llegó demasiado tarde para ganar una guerra, pero a tiempo para comenzar la carrera espacial. Y la pregunta incómoda de si el fin justifica los medios.